Que el Señor les bendiga en esta hora, mis amados hermanos y amigos. Les saluda el hermano Cristóbal. Quiero compartir la palabra de Dios en esta hora. Quiero estar compartiendo un tema con cada uno. El tema titulado La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero estar compartiendo 6 regalos que nos ha traído la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar este tema con la ayuda de Dios. 6 regalos, 6 beneficios importantes para la vida de cada uno de los hijos de Dios, de su pueblo, de su iglesia, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios, donde la Biblia nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 28, capítulo 1 en adelante, dice la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel le respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos, como estaba escrito en las Escrituras, como los profetas lo anunciaron en el Antiguo Testamento, y como el mismo Jesús lo anunció en vida, predicando las buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo dijo que al tercer día iba a resucitar. La Biblia nos habla en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1. Dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, cuando el apóstol Pablo se convirtió al Evangelio de Cristo y llevó a cabo el mandato de Cristo por la voluntad de Dios, el apóstol Pablo predicó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, como está escrito, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo citó las Escrituras del Antiguo Testamento, de las profecías, de los profetas que anunciaron la resurrección de Cristo, y también habló de los apóstoles que habían visto al Señor, que anduvieron con Jesucristo y que también ellos presenciaron la resurrección de Cristo personalmente. Y el apóstol Pablo dice que a él también Jesucristo se le apareció, y también el apóstol Pablo, como los demás apóstoles, anunciaron esas buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El texto en 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 nos dice la Biblia: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron en Él. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Que si Jesucristo no resucitó, la fe de los que creemos en Él es vana. Y aquellos que durmieron creyendo en Jesucristo también viven sin esperanza. Pero, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Que Jesucristo al tercer día resucitó y que venció la muerte, que venció las potestades de las tinieblas. Y como la Biblia nos dice, y que el postrer enemigo de nuestra vida es la muerte. Pero Jesucristo la venció para darnos a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado su palabra, los que le hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos da esperanza de vida, de una vida eterna por medio de la gracia de su amor, de la resurrección de Cristo, de la muerte expiatoria y del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, único, glorioso y sin precedentes, y es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios, del poder grandioso, poderoso de Dios. Ese poder que trasciende
aún hasta la muerte, que Jesucristo vence aún las potestades de la muerte. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, Él tiene el poder de levantarse de los muertos y tiene el poder también de resucitar a aquellos que hemos creído en Él, porque Él lo prometió. Dijo Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos la esperanza, porque Jesucristo lo ha prometido, de que nos va a levantar de entre los muertos y nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Pero tenemos esa esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Él no tuviera poder, Él no es Dios. Si no hubiera resucitado y si no hubiera tenido el poder de resucitar de entre los muertos, vana sería nuestra esperanza. Pero Jesús ha resucitado. En la resurrección de Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía. Nos recuerda su absoluto poder, su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. A diferencia de todas las otras religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió a sus seguidores que haría lo mismo con ellos. Él nos prometió que así como Él resucitó, así nosotros vamos a resucitar cuando Él venga por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Como cristianos somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitado al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. La iglesia viviente tiene una cabeza viviente y es Jesucristo. Él nos representa en los cielos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el que se hizo carne y habitó entre nosotros, que dio su vida por nosotros para rescatarnos, para redimirnos, para libertarnos, para darnos el poder de la salvación y el poder de la resurrección. Vamos a hablar de los 6 regalos infinitos que Dios nos ha dado por medio de la resurrección de Jesucristo. El primer regalo es la garantía de una fe auténtica. La garantía de una fe auténtica. El versículo dice la Biblia: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana. Pero la buena noticia es que Jesucristo resucitó y nos ha dado la garantía de nuestra fe. Que nuestra fe no es en vano. Que nuestra fe tiene esa esperanza y tiene una recompensa. Y es la recompensa de la salvación, de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y que es por medio de la fe, por medio de la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice la Biblia: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro, predicando, dijo: bendito, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva de entre los muertos por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, esa es la garantía de nuestra fe auténtica, la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo se levantó de los muertos, ganó la nueva vida que obtenemos a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento por medio de Cristo, por medio de la regeneración en el Espíritu Santo y en el agua del bautismo. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha traído por medio de su resurrección, la esperanza viva de su resurrección. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús, con Cristo Jesús. Con su resurrección garantizó un nuevo corazón que al recibir la gracia entendería el Evangelio. La Biblia dice de que Jesucristo se levantó de entre los muertos, resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Os daré, dice la Biblia, un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por medio de la gracia de la resurrección de Cristo, del poder de Cristo, del amor de Cristo. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando creemos en Dios, la Biblia dice que Dios nos transforma, nos quita el corazón de piedra, de pecaminosidad, de pecados, de incredulidad y nos pone un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, un corazón amoroso, agradecidos por el amor de Dios. Un corazón entendería el Evangelio y creería y que se vería tanto atraído por la gloria de Dios que resistiría al llamado del Evangelio. La gracia para poder escuchar, entender y creer al Evangelio que nos fue garantizado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando Dios quita el corazón duro de incredulidad y de pecado y pone un corazón de carne sensible al llamado de Dios, a poder obedecer el Evangelio de Dios, entonces, solamente entonces, es que podemos nosotros cambiar nuestra vida y poder venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros,
porque es un don de Dios. Dios nos ha puesto la fe en nuestros corazones. Cuando creemos a su palabra por medio de la fe, Él nos pone su amor y su gracia en cada uno de nosotros y nos hace sus hijos, unas nuevas criaturas. La gracia para poder vivir por medio de la fe. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, la Biblia nos habla: con Cristo estáis juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos con Cristo crucificados. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. El hombre carnal ha sido crucificado, ha sido muerto, para que sea vivificado el hombre espiritual, para que sea el Espíritu Santo que more en la vida de cada uno. El apóstol Pablo decía: porque ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Ahí es donde el hombre es regenerado totalmente por medio de la gracia del Espíritu Santo y viene a ser una nueva criatura. El segundo regalo es la garantía del perdón de nuestros pecados. Ese es el segundo regalo, una garantía total del perdón de nuestros pecados. Ese regalo es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana, aún estáis en vuestros pecados, dice la Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La garantía del perdón de nuestros pecados es que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que nuestra fe es una fe que nos da la esperanza y la garantía de que Cristo cumple su palabra en la vida de cada uno. La Biblia dice que Jesucristo se entregó por nuestros pecados y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Con su muerte Él pagó el precio de la pena por nuestros pecados y compró nuestra justificación. Él nos compró a precio incalculable, a precio de sangre, y nos hizo suyos, propiedad suya. Cristo resucitó de los muertos para darle la validez y celebrar la obra de la justificación. Todos nosotros necesitamos perdón y aceptación delante del trono de Dios. Y tenemos que reconocer que es por causa de la resurrección de nuestro Señor que nuestros pecados son borrados y tenemos confianza para estar delante del trono de Dios. Porque Jesucristo nos ha dado la garantía, el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario a la razón. Jesús en su muerte proveyó los recursos. Es como que si nos depositaran fondos incontables a nuestro favor en una cuenta bancaria. La resurrección de Cristo podría ser comparada a que cobró y le dio la validez a los mismos, los cuales son entregados gratuitamente a aquel que cree en Él y recibe los beneficios de la justificación por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El tercer regalo es la garantía del poder del obedecer y resistir al pecado. Ese es el tercer regalo. La garantía del poder para obedecer y resistir al pecado.
La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en Efesios capítulo 1, versículo 19 dice la Biblia, y el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es la garantía de la resurrección por medio de la gracia y el poder de Dios, de Jesucristo. La Biblia nos habla, dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en el poder del Señor, en la fuerza del Señor, en la gracia de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice la Biblia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La resurrección de Cristo es un regalo incalculable que Dios nos ha dado y nos da la garantía del poder para obedecer y resistir al pecado. Resistir a la tentación, resistir a la acechanza del enemigo. La Biblia dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. El cuarto regalo es la garantía de la veracidad de nuestra predicación. La predicación de los apóstoles, la predicación de los discípulos, la predicación a lo largo de la vida cristiana, de la historia de la iglesia, de los predicadores, de los evangelistas, de todo aquel que ha sido llamado por Dios, de los pastores, de todo aquel que Dios lo llamó a ejercer a obedecer lo que es el mandato de Jesucristo, que dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la garantía de la veracidad de nuestra predicación es la resurrección de Cristo. Que esa palabra es una palabra viva, es una palabra que se cumple por medio de la gracia de Dios. La Biblia dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Y si había hecho esta pregunta? Porque muchos se la hicieron. Aún los apóstoles, algunos tuvieron pruebas y tentaciones, porque había muchos llamados escépticos que ellos no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y querían confundir la fe del pueblo de Dios. Pero el Espíritu Santo nos da a conocer que la garantía de la predicación de los hijos de Dios es que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y que eso nos da la esperanza de poder obtener la salvación y la vida eterna de nuestras almas.
Sería vano el testimonio de los apóstoles y su predicación, así como nuestra predicación, si Jesucristo no hubiese resucitado. Si Jesucristo no hubiese resucitado, sería un impostor y todo el cristianismo una falsedad. La autenticidad de la iglesia, de su obra y de la labor de los ministros del Evangelio depende totalmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, versículo 18 dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Génesis capítulo 2, versículo 2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra predicación no es en vano, es llena de veracidad. Testificamos de la realidad, testificamos de la verdad de Dios. El quinto regalo es la garantía de que no somos dignos de lástima. Somos envidiados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice la Biblia. Nuestra vida cristiana no da lástima. Nuestro servicio cristiano no es motivo de vergüenza, es motivo de alegría, es motivo de gozo, es motivo de esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice la Biblia: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gastar nuestra vida en Cristo, eso tiene un gran significado, tiene un gran valor y un precio incalculable. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquellos que predicaban que Jesucristo no había resucitado. En Zacarías capítulo 8, versículo 23, dice la Biblia: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que